Vamos viendo, Doctor, yo tengo un problema con la mía. Yo le escribí por el correo y le envié una foto. a ver, dame un segundito. Eh, Me mandó al correo, señor Loor. Eh, Señor Loor, pero no, pues, ¿dónde está? No ingresado al correo. Ujú. Ujú. A ver, veamos si tengo el correo. Ujú. Cámara, dice. Ok. No sé la razón de la cosa, pero Teams no me permite extender mi cámara. Ok. Aparece que en la parte de arriba del Teams, en donde está el apartado de cámara, como que no me permite activarla. Ya. Hay una, por si acaso, siempre que les pase eso, hay un mecanismo bueno, a mí me funciona bastante bien y es no ingrese trate de no ingresar a la aplicación de Teams, sino ingrese a la página web. Entonces haga una verificación a través de página web eh, y conéctese a la clase por la página web. Me suele funcionar mejor y de hecho yo estoy trabajando con página web eh, hace algunas clases, creo que la primera o la segunda clase nomás utilicé la aplicación porque tiene algún problema esa aplicación, ¿no? Yo no sé si es la licencia de la universidad o es la misma página, eso no sabría decirles con digamos, exactitud, pero hay algún problema en la aplicación, entonces es mucho mejor trabajar con la página web. Entonces ingresen a la página web, ya sea en Google, em, ¿cómo es? En, em, en Google Chrome o en Mozilla o en cualquiera de esas aplicaciones y trate de ingresar. Eso, eso suele funcionar bastante bien, por lo menos a mí me ha funcionado bien en ese esquema. Bueno, esa es la idea. Ok, en todo caso ya le tomaremos en cuenta, ¿no? Ok, ya, listo. Bueno, vamos a terminar esta parte de los derechos y nos corresponde analizar, ya les voy a compartir mi página. Listo. Bueno, nos corresponde ver los derechos de tercera generación. Listo. Tercera generación. Los derechos de tercera generación eh, se denominan derechos colectivos. También se les ha caracterizado como derechos difusos, derechos colectivos o derechos difusos. En algunas legislaciones se les conoce como derechos de los pueblos o también como derechos de solidaridad. Ya, pero estas dos primeras denominaciones, derechos colectivos o difusos, es quizás son las dos denominaciones como más conocidas o más trascendentes, ¿no? Las que más referencias uno puede encontrar en la literatura. En realidad,
son derechos que surgen ya en el siglo XX, ¿no? Ya en la segunda mitad del siglo XX. Son los derechos relativamente más nuevos, por ahí deben tener unos 45 años de existencia, de vida, dentro del abordaje técnico de los derechos humanos. Y, y en realidad, claro, surgen de una necesidad asociada a que cierto tipo de derechos no se pueden entender individualmente y de hecho em, no se pueden ejercer de una forma individual. Siempre están atados a un esquema, ¿no? A un esquema mayor, a un esquema más grande. Hay tres, dentro de los derechos, de estos derechos, pues se me desconectó, dentro de estos derechos colectivos o difusos, de estos derechos de tercera generación, entre las características más importantes está la idea de que promueven la protección de tres tipos de derechos, de tres tipos de bienes protegidos, ¿no? Y estos bienes protegidos son principalmente la paz, es uno, ¿no? Derechos asociados a la paz, la búsqueda de la paz social, de la paz, vamos a plantearle desde la idea de, de mantener la armonía. Esta idea de los derechos difusos surge directamente de la necesidad de ejercer individualmente los derechos de una primera generación, pero claro, cuando la gente empieza a intentar ejercer estos derechos en primera generación, hay un momento en que estos derechos deben garantizarse de manera colectiva, ¿no? Eh, y estos derechos están asociados directamente con la cuestión de la pacificación. Eh, entonces, cuestiones como el mismo derecho a la vida, ¿no? O el mismo derecho a la identidad, que es una cosa que hemos conversado, tienen eh, digamos, tienen esta consecuencia básica en el ejercicio de los derechos. Eh, Obviamente es impensable no considerar el tema del lugar donde vivimos, del sitio, del hábitat, y eso es básicamente un tema asociado al medio ambiente, es un tema asociado a la cuestión de la cooperación. Y finalmente está el tema del desarrollo, ¿no? El desarrollo es fundamental también como una visión colectiva, una visión de tercera generación. Eh, en realidad, estos grupos que son, digamos, titulares de los derechos, eh, se llaman, digamos que esta idea de derechos difusos es porque los titulares de los derechos corresponden a grupos imprecisos. ¿Por qué? Porque a veces grupos imprecisos de personas, vamos a decir, pero que tienen intereses comunes. Mm, para mí, la mejor explicación quizás está asociada a este bien jurídico protegido que es el desarrollo. Em, el mejor ejemplo para mí de una clase de derechos colectivos o difusos es de los derechos de los consumidores. Esos derechos son como súper fáciles de entender, ¿no? Em, y les planteo desde este punto de vista. Normalmente, cuando tú vas a consumir un producto o un servicio del mercado, una de las formas de acceso a ese producto, una forma a través de la cual tú logras conocer que una persona o una institución está ofertando venderte un producto o servicio, es a través del medio que se llama o se denomina la publicidad. Los esquemas publicitarios te muestran quizás la mejor parte de un producto o servicio con el objeto de inducir tu compra. Y hay muchas formas de inducir tu compra, ¿no? Hoy en día que han proliferado sobre todo las redes sociales, te han proyectado diferentes maneras de entender la seducción para comprar, de entender la idea de
el concepto propagandístico de la publicidad como para hacerte que tú compres. Tradicionalmente, y esto ahora pasa más en redes sociales, ¿no? Por ejemplo, eh, bueno, yo tengo la ventaja de que fui profesor de Derecho Publicitario algunos años, hace algunos años atrás, y, y a mí me parecía genial cómo transmiten o cómo se transmitían las imágenes, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, algunos spots publicitarios. Por ejemplo, uno de los que eran, me parece que eran súper atractivos, eran esos spots publicitarios de la Pizza Hut, ¿no? Les recuerdo yo mucho porque en la imagen de televisión tú veías, digamos, te pasaban la pizza y digamos, el momento en que tú levantabas el pedazo de pizza, el queso salía, ¿no? Y claro, eso es súper atractivo en términos de venta, ¿no? El queso y se veía todo como calientito y todo, o sea, te da ciertas sensaciones interesantes, ¿no? Entonces, Apetitoso. exacto, exacto, quizás esa es una palabra genial, ¿no? O sea, apetitoso, realmente. Despierta ese ánimo, ese apetito, la imagen, o sea, toda esa construcción que está alrededor, además que tienen una forma bien particular, ¿no? Porque en esa pizza yo recuerdo que mientras hacen el armado de la pizza, porque es parte de todo el spot publicitario, te ponían unas, ¿cómo se llaman estas cositas redondas? Estos embutidos redondos son, no son tocinos, son, ¿cómo se llaman? Los peperonis son. Esos peperonis se veían pues brillantes. O sea, claro, te genera hambre, pues, o sea, o te genera ese gusto, este apetito abre, y todo se ve perfectamente bien. Eh, pero digamos que todo eso es una construcción hecha a partir de una cuestión de filmación. Entonces nosotros veíamos, por ejemplo, con los estudiantes, que en ese proceso de formación hay un montón de... Ahora, bueno, en televisión es menos frecuente, ahora es mucho, tiene mucho más impacto la publicidad a través de redes sociales, pero en ese momento, como el impacto grande era de televisión, había muchos reportajes y muchos documentales respecto a cómo se grababa la publicidad y cómo se hacía, que eran estudiantes de derecho de publicidad, en realidad eran estudiantes publicistas. Yo tenía una materia que era esa, derecho publicitario, para, digamos, contarles cuáles son los límites de la norma, ¿no? Y dentro de eso, pues veíamos algunos documentales de cómo se hacían cómo se armaban estos esquemas. Y claro, por ejemplo, en este caso de la pizza, todo eso, cuando tú ves el comercial, era una cosa impresionante, te despertaba el gusto te daba ganas, ¿no? Como ese momento, ir a pedir una pizza y tal. Pero claro, el momento en que tú miras cómo es la armazón de la cuestión, resulta resulta que primero la masa no era la masa de la pizza, sino que era un armazón hecho por lo general con acerrín, digamos, era una estructura de madera, estaba hecha con acerrín, digamos, con todos los aditamentos. Los peperonis eran unos peperonis reales, pero estaban pintados con barniz para que tengan esa coloración, ese color, ese tono, que tú le veías como tan fresco y no, o sea, era un material artificial, ¿no? Pintado. Y el queso que caía, pues era pegamento. Eso para nosotros era súper impactante. Eh, y entonces, claro, en la publicidad empezó a pasar con mucha frecuencia que cuando tú usas esos mecanismos que son atractivos, muchas veces, no es ciertamente el caso quizás de la Pizza Hut, porque en general, digamos, cuando a ti te sirven la pizza, por ahí no sucede lo mismo, ¿no? O sea, los ingredientes como que no brillan o el queso no se desparrama como se veía en la propaganda, pero en todo caso, eh, sí te queda como el dejo de que en cierto tipo de productos, quizás no necesariamente en la Pizza Hut, pero sí en otro tipo de productos,
siempre quedaba como la sensación de que lo que te ofrecieron no es lo que te dan, ¿no? El clásico caso de la valla publicitaria que tiene la hamburguesa grandota y que tú dices, ah, yo quiero una de esas, y cuando tú vas realmente al restaurante te toca una cosa pequeñita, que no se compadece a tu expectativa. Entonces, claro, dentro de las legislaciones se intentó desde muchos sentidos eh, garantizar el derecho de la persona a recibir lo que le están ofertando, o sea, ¿qué es lo que te ofertan? Y empezaron a aparecer varias regulaciones a nivel mundial, Ecuador no fue la excepción, respecto de cómo establecer los parámetros de lo que se considera como publicidad engañosa o lo que se considera como publicidad abusiva. Y eso es una cosa que analizaba, por ejemplo, con los estudiantes de publicidad, cuáles son los límites de ese tipo de publicidad. Entonces, claro, cuando tú vas, digamos, cuando tú ves en las redes sociales la propaganda de la hamburguesa que se ve pero deliciosa y en realidad tú vas al lugar y compras y no te sientes satisfecho, pues la normativa, si es que hay algún tipo de reclamación que tú puedas hacer, eh, la legislación tiene la necesidad de garantizar el derecho a que tú reclames. Pero el tema es que esos derechos son difusos porque así como tú puedes reclamar, digamos, si nosotros nos vamos en grupo a comer una hamburguesa, por ahí algunos de nosotros nos quedamos satisfechos, nos parece que estuvo bien, pero otros tal vez no. Entonces, el derecho del reclamo no es un derecho individualizable, es un derecho además que tú lo ejerces si tú quieres ejercer. No es obligatorio el ejercicio. Y la norma y los jueces tampoco es que pueden accionar de oficio la persecución de una vulneración a ese tipo de derechos. Por eso se mantienen en la órbita de lo difuso. Eh, Dependen mucho de las personas que quieren ejercer ese derecho, están en sus plenas facultades de hacerlo o de escoger no hacerlo. Eh, yo algún rato, bueno, como conocí muchos casos en derecho publicitario, veía, por ejemplo, el caso de estos amigos de McDonald's, que deben ser de los países, deben ser de las empresas multinacionales que más juicios ha recibido en esa materia. Yo me acuerdo claramente de un juicio en el que me parece que en Los Ángeles le demandan a la empresa porque le dicen que la hamburguesa esta que ellos tienen que se llama el cuarto de libra, ¿no? Lo venden acá en Quito también para quienes hayan probado. Hay una hamburguesa que te venden en ese restaurante en McDonald's que se llama cuarto de libra, porque eso se llama cuarto de libra. O sea, hay hay una implicación directa a la cantidad de carne. O sea, lo que te están diciendo es que te van a dar una cantidad de carne, pero por alguna razón extraña. eh, Cuando te dicen cuarto de libra, la forma como te venden o la forma como está presentado, te daría la impresión de que un cuarto de libra es bastante carne, pero, eh, um, pero un cuarto de libra eh, son creo que 250 gramos. No, son 125 gramos. O sea, estás hablando de que es un cuarto de libra es la octava parte de un kilo. O sea, en términos prácticos es poquito. O sea, la carne en peso es muy poco, es poquísimo. Pero claro, la idea y la publicidad que está alrededor y te la venden como el cuarto de, o sea, te damos un cuarto de libra de carne. Un cuarto de libra de carne es bien poquito, o sea, es prácticamente o sea, una tela, ¿no? Y hay mucha gente que se siente ofendida por eso. Y por eso en Estados Unidos hubo quien planteó algún juicio contra McDonald's porque se sentía engañada, o sea, había publicidad engañosa. Pero en realidad, en la práctica, te pueden mostrar la hamburguesa grandota y todo lo que tú quieras, pero te lo están diciendo con mucha claridad. Te vamos a vender un cuarto de libra. Y un cuarto de libra es algo que es objetivo, es medible, tiene peso. Y entonces, si tú coges, y estoy seguro de que pasa eso,
tú tomas el pedazo de carne y lo pones en una balanza y te pesa los 125 gramos que en realidad son. Es poquito, pero te pesa eso. Entonces ellos lo que siempre argumentaron, y siempre yo veía en esos procesos, en esos juicios, era, nosotros no engañamos a nadie, nosotros te estamos diciendo lo que vendes. Ahora lo que vendemos nosotros, ahora lo que tú entiendes de lo que nosotros vendemos, eso ya depende de tu manera de pensar. Pero claro, en la publicidad engañosa se ve mucho la idea del derecho difuso, ¿no? Del hecho de que tú puedas reclamar porque no has recibido lo que tú esperas recibir, que en este caso tiene que ver directamente con la satisfacción de un grupo producto. Igual pasaba, por ejemplo, con el caso de esos productos para bajar de peso, es súper frecuente ahí hasta ahora, ¿no? Entonces, productos que te dicen, vea, usted puede bajar de peso usando este producto, usted puede bajar, qué sé yo, me invento 10 libras o 20 libras o 5 kilos o lo que sea. Y resulta que tú empiezas a usar el producto y no bajas. Claro, ahí tiene mucho que ver con el tema de estas restricciones que colocó la publicidad respecto a que, por ejemplo, sigas los procedimientos que te dicen, ¿no? Entonces, hay muchas reclamaciones que muchas veces llegan a la Defensoría del Pueblo. Y yo vi algunas cosas que se presentaban, bueno, hasta ahora se presentan a veces algunas reclamaciones ante la Defensoría del Pueblo, que heredó de alguna manera las reclamaciones por temas de consumidores. Pero que claro, no tienen sustento real porque en la práctica hay esa letra pequeña que entra en la publicidad, ¿no? Entonces, sí, hay un producto que digamos, te oferta la baja de peso, pero dentro de las instrucciones está con mucha claridad algunas cosas que tú tienes que hacer y que si no las cumples no vas a bajar de peso. Porque en realidad, si uno le encarga en la práctica, evidentemente no soy médico, ni nutricionista, ni cosa por el estilo, pero evidentemente, por lo que he podido leer y he visto en muchas demandas, la verdad es que no se baja de peso porque te tomes una pastilla o un producto en particular. Es el resultado de un grupo de acciones, ¿no? Que tienen que ver con tus hábitos alimenticios, con tus hábitos de deporte, o sea, con tu ejercicio físico y ese tipo de cosas. Entonces, claro, cuando llegan a tribunales o llegan solo a la reclamación administrativa de la Defensoría del Pueblo, te quedan ahí porque en términos probatorios la persona que reclama casi nunca está en capacidad de probar lo que tiene que comprobar para demostrar que siguió las instrucciones. Por ejemplo, claro, tú tienes que tomarte, por decirte, una pastilla del producto diario, pero la baja de peso está acompañada del cambio de tu dieta alimenticia. ¿Cómo pruebas el cambio de tu dieta alimenticia? Bueno, hay algunas formas. Por ejemplo, una de las cosas que te pide usualmente la Defensoría del Pueblo y de hecho los jueces también cuando se entabla un litigio sobre eso es que tú pruebes que fuiste donde un nutricionista y el nutricionista te dio un plan de dieta. La mayoría de gente no tiene eso. O te dice que o sea, tú no puedes digamos, estar sedentariamente solo tomando la pastilla, sino que tienes que hacer, por decirte algo, una hora de ejercicio físico. ¿Cómo pruebas la hora de ejercicio físico? Por ahí, si contrataste un gimnasio y pagas y tienes las facturas del gimnasio, por ahí lo pruebas, pero si no lo hiciste y dices, no, pues que yo salí a caminar una hora, por decir algo, no tienes pruebas. O sea, no tienes forma válida realmente de comprobar que tú hiciste ese trabajo. Y es un trabajo de abogados, ¿no? O sea, es una cuestión probatoria básica. Entonces, claro, en temas de derechos humanos y en esta parte del desarrollo, eh, tiene mucho que ver esta cuestión difusa de los derechos de los consumidores, eh, que hace que el derecho está presente para todos, es colectivo, pero en realidad tú puedes llegar a ser titular o no, dependiendo de ciertas condiciones que marcan tu visión, ¿no? Respecto a cómo, eh, a cómo ejerces ese derecho, pero no necesariamente hay una forma esencial de comprobación directa.
Entonces, bueno, esos son temas de que por ahí hay que tener presentes, hay que saber cómo se los maneja, porque a veces la gente no ejerce bien ese tipo de derechos, pero los derechos difusos están anclados en proteger ese tipo de cuestiones. Están estas otras cuestiones que están asociadas a la paz, ¿no? Por ejemplo, digamos, aquí en el desarrollo podríamos plantear como ejemplo lo que les acabo de mencionar, ¿no? Consumidores, pero está también este tema de la paz. El tema de la paz tiene mucho que ver con el ejercicio de identidades, el ejercicio de la vida en armonía. eh, y esto apareció sobre todo para permitir el ejercicio de derechos en particular de grupos. Y aquí ha sido súper esencial el tema de, por ejemplo, pueblos indígenas, afroecuatorianos, como le llama la Constitución, y pueblos montubios, como les llama la Constitución. Esos tres son considerados, digamos, parte de los derechos difusos digamos, los derechos que les asisten son considerados como parte de la estructura de derechos difusos, eh, donde caben cuestiones asociadas a su identidad, a su cultura, pero que se ejercen de una manera imprecisa, como un grupo impreciso. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que garantizaron los derechos difusos cuando aparecieron, quizás a mediados de los 80 o inicios de los 80, fue la idea esta de que, por ejemplo, en el Ecuador, cuando tú vas a hacer el servicio militar, ahora ya no es obligatorio desde el 2008, pero antes sí era obligatorio el servicio militar para los varones. Cuando tú llegabas al servicio militar, de acuerdo a la normativa, tú tenías que cortarte el cabello, a ras, ¿no? O sea, ese corte militar que llevan la gente que forma parte de las Fuerzas Armadas. Tú tenías que cortarte el cabello, era un requisito esencial, estaba en la reglamentación. Pero si tú eras, por ejemplo, del pueblo Tabalo o de los Alasacas que hablábamos hace algún momento, o de los pueblos, no se diga guauranis, o los pueblos, o bueno, en el caso de los guauranis, había poca presencia en los servicios militares, los áchilas, ¿no? Eh, o sea, estos grupos, antes de, digamos, de que se empiece a hablar de derechos colectivos, a estas personas les cortaban el pelo. Y en realidad es una afrenta el tema del corte del pelo, porque tiene que ver con su propia cultura y su propia identificación. Entonces, sí era una afrenta, era una cuestión bien complicada. Después, con el aparecimiento de estos derechos difusos, se empezó a controlar el tema y de hecho se aceptó en muchos sentidos el que indígenas, por ejemplo, realicen el servicio militar obligatorio sin que se les obligue a cortarse el cabello, porque era una representación de su propia cultura, ¿no? Entonces, eh, eso tiene que ver, digamos que el bien que se está protegiendo en el fondo es el de la paz social, ¿no? El que se mantenga un nivel armónico de vida, respetando las costumbres y tradiciones del otro, ¿no? Yo sé, por ejemplo, que en el fondo el tema de cortarse el pelo tiene que ver con una cuestión de, digamos, de facilidad para llevar adelante las tareas militares o los entrenamientos militares. Yo sé que es eso, porque a veces, eh, pues tengo también algunos amigos que son militares y ellos dicen, claro, si tú muchas veces estás haciendo un ejercicio militar donde tienes que, digamos, sumergirte en algún lugar, en un pantano o en alguna cosa y se te queda atrapado el cabello en una digamos, en una rama, en una cuestión, o podrías, si estás en medio, o sea, es un entrenamiento, ¿no? Pero podrías ahogarte o sea, si no hay quien te ayude, podrías sufrir un accidente, peor en una instancia de guerra. O sea, que te pase algo como eso, podría ser riesgoso. Eh, Sin embargo, claro, los tiempos cambiaron mucho. Después ya el mismo ejército permitió incluso el ingreso de mujeres y a las mujeres pues no, o sea, resultaba también bien complicado que les obligues a que se corten el cabello. O sea, eso
también tiene sus bemoles, ¿no? Entonces, sí hay como este halo de mantener la armonía social en este tipo de derechos. Pero finalmente, claro, está en la cuestión armónica. Y yo me acuerdo que uno de los primeros procesos eh, que a mí me pareció interesante porque es el proceso contrario, era que me parece que cuando empezaba, no, a ver, no era en Metropolitana, me parece que era en la clínica Pichincha, un trabajador de la clínica, un médico de la clínica Pichincha, inició, esto hace muchos años, puede ser, pues sí puede ser 98, 99. Un trabajador de la clínica Pichincha, que es una clínica que opera aquí en Quito, o sea, que funciona aquí en Quito, fue despedido porque tenía el cabello largo. Y él inició un proceso, una acción judicial por violación de los derechos difusos. Y es un caso que yo recuerdo y que supongo que algunos colegas también recordarán, porque fue uno de los primeros casos después del reconocimiento de derechos difusos en la Constitución del 98, porque la primera constitución que reconoció estos derechos en el Ecuador fue la anterior, la de 1998. Y fue uno de los primeros casos en los que se hablaba del respeto a los derechos difusos asociados a este tema, ¿no? Entonces decía él que el argumento por el cual se le separó del trabajo, porque era tener el pelo largo, era porque no era, ¿cómo era? El argumento era, no, no era salubre o no cumplía los requisitos de salubridad necesarios para ejercer la medicina. O sea, el hecho de que tenía pelo largo no era una cuestión, digamos, sanitaria adecuada. Era tener el cabello largo contaminaba lo instrumental de trabajo y todo. Entonces, era un poco chistoso porque el abogado que hizo que además que hizo una muy buena defensa, eh, el abogado decía, bueno, entonces, si fuese ese el caso real, habría que despedir a todas las mujeres que tienen el cabello largo también. Entonces, es como de lado y lado, ¿no? Así que bueno, pero son derechos que los que eligen ejercer pueden ejercerlo, los que eligen reclamar pueden hacerlo y los que no, pero no está direccionado a un grupo, a una persona o un individuo específico, sino en términos generales. Y están el derecho que es quizás por excelencia, siempre le dejo el final, porque quizás es del derecho más... eh, más representativo de los derechos difusos es el derecho a un medio ambiente sano. Esto, eh, derecho a un medio ambiente sano es quizás el derecho difuso más trascendente. Eh, no por un nivel de importancia, sino porque en realidad ese derecho sí está asociado a todas las personas, sin distinción. Entonces, ahí sí que hay un grupo completamente indeterminado, porque quienes son titulares es toda la sociedad, ¿no? Porque todos vivimos en un hábitat, ya sea en las ciudades o ya sea en el campo, ya sea en un ecosistema en particular. Todos tenemos derecho a respirar un aire puro, tomar agua limpia, a tener suelos fértiles. A todos tenemos el mismo derecho y todos podemos ejercerlo. Pero claro, si yo finalmente decido no hacer una reclamación, eh, yo podría no optar por ella, pero si decido reclamar algo, también podría ser. De hecho, de hecho, yo sé que, por ejemplo, cuando hay cuestiones de derrames petroleros, como el derrame de Esmeraldas del año pasado, hubo gente de acá de Quito que inició acciones de protección desde Quito. Y dirán, ellos no tenían derecho directo, no, sí tenían derecho directo de reclamar, porque el tema del medio ambiente sano es un tema global. No hay digamos, el mismo, uno puede decir, como por ejemplo, digamos, si cae petróleo en la playa, en Las Palmas, por ejemplo, si cae petróleo y se contamina Las Palmas, tú me podrías decir, bueno, nosotros que vivimos de Esmeraldas, vemos limitado nuestro derecho a entrar al mar porque la playa está contaminada. Sí, pero ese derecho que tú tienes de entrar al mar también lo tengo yo, aunque viva varios kilómetros lejos. Es el mismo mío, el de ustedes. Yo tengo el mismo derecho de entrar a la playa igual que ustedes. Entonces,
Es interesante porque como el derecho es difuso, no importa en realidad dónde vivas o si tienes un interés directo o si no, tú puedes ejercerlo de la misma manera. Además, por eso es que ese derecho siempre le dejo al último porque es quizás el que por excelencia es más ejemplificativo. Señorita Yagloa. Sí, doctor, es que yo me hago justo esa pregunta porque, a ver, en el tema de derechos de la naturaleza, evidentemente somos nosotros las personas las que vamos a interponer lo que, en este caso, usted menciona, por ejemplo, lo que es una acción de protección. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, acá un grupo de personas interpone, digamos que en Esmeraldas una acción de protección, pero ya luego también en Quito y ya luego en otras provincias, por decirlo así? Entonces, digamos que se va a resumir en la misma pretensión del fondo, que es la contaminación del río. Entonces, más o menos, ¿qué se hace en esos casos? Lo primero que hay que entender es que son dos cosas diferentes. Y quizás lo entenderemos si ya nos encontramos no sé cuántos semestres después en derecho ambiental. Medio ambiente sano no es derechos de la naturaleza, de entrada. Entonces son dos acciones distintas. Los derechos de la naturaleza están asociados siempre al ejercicio digamos, del respeto integral que tienen los ciclos vitales, las funciones ecológicas, las estructuras ecológicas y los procesos evolutivos. Pero eso es un derecho de la naturaleza. No quiero entrarme mucho porque eso lo veremos en derecho ambiental, pero normalmente los derechos de la naturaleza se ejemplifican de la siguiente forma. Cuando a usted le preguntan cuál es el derecho más importante que tiene un ser vivo, por ejemplo, un pez, la respuesta casi siempre es errónea, porque todo el mundo piensa en que el pez tiene derecho a vivir, y el pez no tiene derecho a vivir, porque el pez es comida de otro. Y la naturaleza funciona así. O sea, una especie es comida de la otra. Hay una cadena alimenticia. De hecho, naturalmente nosotros los seres humanos no tenemos derecho a vivir. De entrada, que también somos parte del ecosistema. Entonces, si usted, claro que es una cuestión potencial o es imaginativa, pero si usted se encuentra con un jaguar en la Amazonía, usted al jaguar no le puede sacar la constitución y decirle, jaguar, no me comas porque yo tengo derecho a la vida. No lo tiene. Es comida del jaguar. Y el jaguar se la va a comer enterita, porque no le importa eso. Y los derechos de la naturaleza están asociados a eso. Pues cuando nosotros nos preguntamos, porque la construcción de derechos humanos no es una construcción natural, es una construcción humana, es una estructura humana, cuando nosotros pensamos en la idea de cuáles serían, porque no les hemos preguntado ni a los peces, ni a las aves, ni a los mamíferos cuáles son sus derechos, pero en nuestra elaboración mental, nuestros autores, nuestros escritores, cuando se ponen a pensar cuál es el derecho fundamental de los peces, por ejemplo, es imposible evitar pensar en que el derecho fundamental de un pez es nadar. Nadar es su derecho fundamental. ¿Por qué? Porque a través del nado, a través de este proceso de movilidad, el pez busca alimento, el pez busca refugio, el pez se reproduce y el pez realiza todo su desarrollo de vida, todo digamos, su evolución convencional o su ciclo de vida vital de nacer, crecer, reproducirse y morir, lo realiza a través de nadar. Y si usted se pregunta eso con las aves, resulta que el derecho de las aves es volar y el derecho de los reptiles es arrastrarse y el derecho de los mamíferos es caminar o correr. Si es un avestruz, correr es su modo de movilizarse. O de los anfibios es saltar, ¿no? Entonces, cuando usted ya entra en esa lógica, que es una lógica totalmente diferente de derecho al medio ambiente sano, que derechos de la naturaleza es esta otra lógica, usted se pregunta cuál es el derecho principal de los seres humanos y resulta que no es la vida, es caminar. Porque el caminar es lo que o sea, ¿cómo buscamos alimento? Caminando. ¿Cómo buscamos una pareja o reproducirnos? Caminando. Caminar es nuestro derecho, ese es nuestro derecho de esencia. Pero eso es
cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista de la naturaleza. Cuando nosotros queremos ya ejercer derechos humanos, empezamos a entrar en colisión con esos derechos de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, yo le digo, el derecho principal de los peces es nadar, pero uno de los derechos de segunda generación que vimos en el espacio pasado es la vida digna, y entre otras cosas, si ustedes ven el numeral 2 del artículo 66 de la Constitución, dentro de la vida digna, hay un par de palabritas que nos dicen el ser humano tiene derecho al agua potable. ¿Y cómo usted hace que el ser humano ejerce el derecho al agua potable? Bueno, tiene que construir en el río un azud o una represa para atrapar ahí el agua y luego darle tratamiento para llevar a las ciudades y que nosotros podamos consumir y garantizar un derecho humano al agua potable. Pero resulta que al ponerle el azud, usted, o al poner esa represa, usted está vulnerando un derecho de los peces, que era nadar. Le está poniendo una pared, no le deja pasar. No le deja pasar a buscar alimento, no le deja pasar a buscar su pareja para procrear, para, digamos, reproducirse. No le deja buscar un refugio, le puso una pared adelante. Entonces, ese derecho, que es un derecho humano, entra en colisión con un derecho de la naturaleza, ¿no? Colisionan, dos. Y entonces eso hace que las acciones legales por las dos vías empiecen a ser diferentes. En sentido estricto, o sea, yo le doy esa explicación solamente para tratar de decirle, cuando usted ve que hay un montón de acciones de protección, le toca revisar hacia qué están direccionadas las acciones de protección. Porque cuando usted está buscando restaurar el daño de la naturaleza, por ejemplo, el que se haya contaminado el agua el agua del Océano Pacífico en la playa de Las Palmas, si usted está buscando restaurar el agua de Las Palmas, usted está tratando de restaurar un derecho vulnerado asociado al derecho a existir que tienen todas las especies en ese hábitat en particular. No está buscando otra cosa. Esa es una cuestión que usted direccionará hacia ahí, pero también tiene derecho, tiene otro derecho, que es el derecho de que yo del mar, al decir yo digo, digamos, todos nosotros, en el mar encontramos una fuente de alimentación, que si usted vuelve a tomar el artículo 66, numeral 2, donde dice vida digna, parte de la vida digna es la alimentación. Entonces, otra acción es buscar que a usted ya no le restauren, sino le reparen el derecho que se vio afectado, porque usted no puede, por ejemplo, ir a pescar, no puede ir a sacar los, digamos, los moluscos, los peces, lo que encuentra en el mar para funciones de alimentación, para buscarse su vida. O sea, el pescador que está ahí con su canoa tratando de sacar, qué sé yo, moluscos o comida, digamos, para poder ir a vender al mercado y sostenerse y todo lo demás. Bueno, a él se le está perjudicando, no un derecho de la naturaleza, su derecho humano de vivir, de tener acceso al medio ambiente sano. No sé si me explico, pero es de esa vía. Entonces, ¿por qué es que uno mira un montón de acciones de protección? Es porque hay dos vías. Medio ambiente sano es un derecho humano. En cambio, el haberle dañado el hábitat, el haberle contaminado el agua, que es el espacio vital donde respiran, donde viven, donde buscan comida, donde se reproducen, eso es derechos de la naturaleza. Por eso es que, bueno, y esto veremos ya en derecho ambiental, pues materia de otra clase, pero por eso es que cuando Aldo Leopold decía que, bueno, Aldo Leopold y el profesor Cálico decían que hay que entender bien la teoría de los derechos. Así como los humanos tenemos derechos humanos, los peces tienen derechos de peces, y los pájaros derechos de pájaros, y los mamíferos derechos de mamíferos. O sea, no son lo mismo. Cada uno tiene su propia organización, porque la naturaleza funciona con sus propios ritmos y sus propias estructuras. Quizás somos nosotros los seres humanos los que tratamos de imponer nuestra ley y nuestra forma de pensar a la naturaleza, que en realidad funciona bajo sus propias normas naturales.
interacciones, interrelaciones propias. Y entonces va por ahí. Cuando nosotros decimos aquí en materia internacional, el medio ambiente sano es un derecho humano, no es que nosotros protegemos la naturaleza porque la naturaleza es bonita o porque es un hábitat para que haya especies maravillosas y recursos naturales. No. La razón esencial de que exista el derecho al medio ambiente sano es que se protege la naturaleza porque la naturaleza es fuente de agua, de alimento, de servicios públicos. Nosotros garantizamos, fíjese que en el artículo 14 de la Constitución, cuando usted lee, dice, ese artículo dice, se garantiza a la población, no dice digamos, al ecosistema, al humedal, al mar, no, a la población, dice. Se garantiza a la población un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, dice. Y también lo dicen las convenciones internacionales, que hablábamos hace un rato de la Convención de Cambio Climático o la nueva Convención de Biodiversidad. Dicen eso. O sea, se garantiza a la población el derecho a vivir en un medio ambiente sano. ¿Qué significa vivir en un medio ambiente sano? Significa que yo tengo derecho a respirar aire puro, ¿cierto? No contaminado. Significa que tengo derecho a tomar agua segura, o sea, agua que diga, no me haga daño, no me enferme. Significa que tengo derecho a tener suelos fértiles. Eso es medio ambiente sano, ¿no? Entonces dice, se garantiza a la población digamos, el derecho a vivir en un medio ambiente sano, ecológicamente equilibrado, que garantice dos cosas, dice, desarrollo sostenible, que no les voy a explicar por ahora, porque eso ha sido materia de una clase entera, entonces, quizás dentro de uno a semestres, no sé, y el summa causai, que es la vida digna. Summa causai, eso es lo que dice el artículo 14, le dice clarito. Entonces, ¿cuál es la idea de proteger la naturaleza desde el punto de vista de los recursos judiciales que usted puede tener, entre ellos del recurso de protección o la acción de protección? Es en realidad garantizar un derecho de las personas, que es del medio ambiente sano, pero no derechos de la naturaleza. Entonces, eso está dividido. Pero bueno, eso como digo, ya veremos más adelante. En todo caso, sí hay una disociación entre las dos cosas y los jueces, me parece que hoy en día, o sea, ese es uno de los avances más prominentes de la Constitución del Ecuador, el haber logrado dividir la restauración de la reparación integral. Entonces ahora ya sabemos, o sea, ahora ya podemos disociar el medio ambiente sano de los derechos de la naturaleza, lo cual es bien importante y es trascendente. Nosotros sí tenemos un avance en eso. Hay algunos países, la mayoría no logran disociar eso, nosotros lo logramos. Quizás a través de un concepto que es ahí un poco cuestionable, pero sí está bien hecho eso. Y me parece que es uno de los avances clásicos más relevantes de la legislación ecuatoriana en ese punto de la Constitución, realmente. Así es que no sé, bueno, no sé si está contestada su inquietud en general. Sí, gracias, doctor. Muy bien Qué contestado. chévere. Bueno, esa es la idea. Entonces, bueno, ahí están algunos de los ejemplos, ¿no? Em, que son en realidad, no hay muchos derechos difusos en realidad. Quizás esos son los tres ejemplos más relevantes. Ya, digamos que hay algunas otras cosas que se consideran como derechos difusos. Digamos que además de estos, se suelen integrar como derechos difusos la autodeterminación de los pueblos. Autodeterminación de los pueblos que, entre otras cosas, tienen que ver con eh, que los países tienen soberanía sobre sus recursos naturales, por ejemplo, o que tienen derecho a hacer lo que consideren necesario en relación a los recursos naturales, o que tienen, por ejemplo, derecho a elegir la forma como gobiernan. Eh, no tienen, digamos, tienen derecho a que otro país no intervenga en su propia normativa, que bueno, eso ya nos referimos al inicio de la clase, la identidad nacional, la identidad cultural, ¿no? O sea, son cosas que tienen que ver con derechos difusos, ¿no? Por ejemplo, en cuestiones de identidad cultural es bien interesante que
hay elementos que son propios del folclore de los países, ¿no? Eh, nosotros eso, por ejemplo, yo pensando en lo que es la cultura esmeraldeña, por ejemplo, una marimba es una cuestión súper cultural, eh, es en esencia, puede clasificarse dentro de los derechos asociados a la identidad y a la cultura, ¿no? O sea, esa visión. Pero claro, no es solamente, bueno, en ese caso es un caso de Esmeraldas, que tiene una identidad propia asociada. Mm, nosotros, bueno, si quizás me equivoque pensando detenidamente, eh, quizás para nosotros hay cosas que se han hecho como más nacionales, o que tienen que ver más con la comida. Quizás la parte de la música, eso no ha terminado siendo nacional, ¿no? Porque es bastante regional. Eh, por ejemplo, el uso del charango, por ejemplo, en términos musicales, es muy de la sierra, es muy serrano eso. Así como la marimba es casi yo diría esmeraldeña. eh, este otro tipo de instrumentos o de música generada a partir de cierta instrumentación, la zampoña, por ejemplo, las quenas, eso es muy interandino, ¿no? Es muy andino, pero quizás no es representativo nacionalmente. Por ahí un ejemplo que a mí me parece representativo nacional es el mariachi en México. Eso es bastante nacional, es bastante nacional del país. Nosotros no sé si tenemos algo así, no se me ocurre así a primera vista. Si a alguien se le ocurre, chévere, pero no se me ocurre algo así a primera vista. Quizás lo que representó Julio Jaramillo como representación nacional, quizás él sí, como, digamos, como una figura arraigada dentro del espacio cultural. Eh, por ahí eso en la parte musical, pero quizás no mucho más allá de eso. Eh, de ahí a otras cosas, coexistencia pacífica, cooperación internacional, desarrollo, ¿no? Avances científicos y tecnológicos, que definen, digamos, algunas cuestiones asociadas al ejercicio básico de los países. Y por ahí va la estructura esta de los derechos de los derechos difusos o colectivos. Pues hay algunos ejemplos. En el texto, en todo caso, de la profesora Aguilar, que les decía, les voy a cargar en el campus virtual, hay algunos ejemplos más que pueden ser útiles y que pueden ser relevantes para, digamos, darse una idea de qué otros derechos pueden ser integrados. En todo caso, recomendación general, eh, dos recomendaciones. Una, si pueden, denle una lectura No les voy a cargar en el campus virtual porque son textos bastante antiguos, pero les voy a dejar mencionados aquí en el documento. Hay un documento internacional, un convenio internacional, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, eh, que fue suscrito por el Ecuador, entró en vigencia en 1966 a nivel mundial, es el primer instrumento oficial de derechos humanos. El Ecuador es país firmante. No les voy a cargar yo directamente, pero se puede conseguir en internet. Si pueden, denle una lectura, digamos un chequeo así general, una ojeada, digamos. No les cargo, como digo, porque no es un documento eh, digamos, obligatorio o trascendente, tenemos el Pacto San José, y el otro es el Convenio Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Coincidencialmente, bueno, los dos son hechos en el contexto de las Naciones Unidas, los dos son firmados en ese contexto, en el espacio de la Asamblea General de la ONU. El Ecuador es firmante de los dos se firmaron el mismo día, de hecho los dos datan de 1966, el mismo día, la misma fecha, los contenidos son diferentes porque el uno hace referencia a la primera generación y los otros a la segunda generación.
Y lo otro que sí tiene, sí es importante que lo lean, les pongo un poco aparte, es la Constitución del Ecuador a partir del artículo 57. En el artículo 57 el artículo 57 es un artículo, digamos, relativamente mediano, pero 57 y siguientes, vamos a decirlo así. Desde el artículo 57 es un artículo relativamente mediano, pero que nos ejemplifica uno a uno los derechos colectivos o difusos de los pueblos indígenas, que es una cosa interesante, importante. Están ahí, digamos, como derechos colectivos, como tal identidad, está la autodeterminación sobre sus territorios, o sea, están una serie de elementos que nos sirven como ejemplificación. Y lo otro es, recuerden el capítulo 2 que quedamos al principio de la clase, el capítulo 2 del Pacto San José, y ese sí son de lectura obligatoria. Ese y la Constitución, digamos, que son de lectura obligatoria. Estos otros dos, bueno, voy a intentar buscarles y les cargo, pero solo como complementarios, como para que tengan una idea de cómo funciona. Y el texto de la profesora Aguilar les voy a cargar como obligatorio. Bueno, ese sería el tema. No sé si hay preguntas, por favor. Señor Delgado, ¿preguntas? Profe, ninguna pregunta. Ok, señorita Yagloa, ¿preguntas? No, doctor, ninguna pregunta. Señorita Pozo, ¿preguntas? Señor Loor, No, doctor, clarísimo. señor Hernández, ¿preguntas? Señorita Hernández, No, profesor, ninguno, todo está claro. ok. Señorita Arteaga, Arteaga May, No, profesor, todo ¿preguntas? claro, todo Ok, claro. señorita Arteaga Pierina, ¿no? Dice todo claro. Ok, bueno, listo. Si no hay Profesor, preguntas, por disculpe, favor. usted me preguntó a mí, Si habían preguntas. es que se me colgó.